¿Cómo estás, Lauri, doctora? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Javier, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? A ver, una opinión, es lo único que queremos que nos digas. 2, 3 minutitos, una opinión sobre el asunto. Cuéntanos. Sobre el asunto El del semáforo semáforo rojo. rojo y sus implicaciones y lo que ha pasado y si es tardío, si no es tardío, todo eso. Sí, claro. Bueno, lo que ocurre con el semáforo es esto. Bueno, olvidemos tantito el semáforo. Sale. Lo que ocurre con lo de los cierres es lo siguiente. Se tiene un malentendido de para qué son estos cierres durante un proceso epidemiológico, ¿no? Los cierres masivos, indiscriminados, como estos, ¿verdad?, vienen a un alto, muy, muy alto precio social y económico al país, a la ciudad en donde se hacen, ¿no? Entonces, se utilizan única y exclusivamente como un recurso extraordinario, digamos, de último nivel, ¿no? Cuando está en riesgo inminente la vida de miles de personas. Y entonces, con tal de detener la velocidad de los contagios, se recurre a este tipo de cierres masivos, ¿verdad? Sí. Y se asume que pues ya va a venir a un costo muy elevado, económico y social, ¿ok? Pero ¿para qué se hacen? Eso es lo que aquí no termina de entenderse. Y no hablo de la población, estoy hablando de nuestras autoridades. Lo que no termina de entender las autoridades es que estos cierres así, bueno, sí, es en este momento en la Ciudad de México y en el Estado de México, pues ha sido realmente una necedad no hacer esto antes, ¿verdad? Porque la situación es realmente muy grave, mucho más grave de lo que fue en los meses de junio, julio y agosto, donde tuvimos la peor parte de la pandemia hasta ahora. Entonces, pues sí, la gente se está muriendo, los hospitales están saturados, está descontrolado los contagios, pues hay que hacer algo, ¿no? Pero esta no es la solución. Es decir, ahorita no hay más remedio porque entonces estaríamos condenando a muerte a quién sabe cuántas miles de personas más, ¿no? Más de las que ya se mueren diario, ¿no? Entonces, sí, pero lo que ocurre es que los cierres se hacen para darle tiempo a las autoridades de tomar las medidas de contención necesarias. Es decir, disminuir el ritmo de la propagación de los contagios mientras las autoridades se ponen las pilas para ampliar capacidades de prueba, hacer una buena estrategia de rastreo de contactos, tener la forma de hacer aislamientos controlados de los casos positivos y entonces ir disminuyendo la carga viral comunitaria, es decir, cortar las cadenas de transmisión en la comunidad. Ok, pero si los cierres se hacen como aquí se ha hecho en la Jornada Nacional de Sana Distancia, se cerró, esto vino a golpear terriblemente a nuestro país social y económicamente, pero mientras se hizo, no se hizo otra cosa más que reportar cifras todos los días, ¿no? Entonces, pues muy bien, entonces cuando se empieza a abrir, lo que ocurre es que esto se dispara y se descontrola como lo que está pasando ahora. Vamos a un poco a retomar el asunto. ¿Decisión tardía, te pregunto, Lauri, o estamos en tiempo, o pensemos inevitablemente en lo que le viene al comercio, en lo que le viene a los restaurantes, a los servicios, independientemente de la época del año? Sí, bueno, es que más que tardía, es una decisión insuficiente. Es decir, pues sí, debió haberse cerrado antes, pero no. De hecho, lo que sucede es esto, que no se debe recurrir a los cierres como remedio a la pandemia. Los cierres no solucionan el problema, son una medida de último recurso de emergencia ante la muerte inminente de miles de personas. No se debe recurrir a ellos porque eso solamente disminuye el ritmo en el que se propagan los contagios en la comunidad, pero no los resuelven, es decir, no se acaban, no se controlan, no se contienen. Para hacer esto se necesita activamente establecer una estrategia de contención epidemiológica basada pues en los principios básicos, ¿verdad? Que es ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas, rastrear contactos, aislar a los casos positivos. Esto lleva a cortar cadenas de transmisión y entonces disminuir la carga viral comunitaria. Entonces, lo que sucede es que la estrategia es equivocada, no es que sea ni tarde ni temprano, es que es equivocada. Pensar en que de vez en vez, o sea, no se va a hacer nada,
más que ver por la ocupación hospitalaria. Y de vez en vez, entonces vamos a recurrir a volver a cerrar todo. Entonces tendríamos que preguntarle a nuestras autoridades cuántos cierres de esta naturaleza creen que nuestra economía puede soportar. Porque cada vez que cierran se pierden empleos y cada cierre es más costoso que el anterior, porque ya hemos sido golpeados por uno y por otros parciales y ahora otro total, y nada más que digan los restauranteros, los hoteleros y de todos los giros comerciales que ahora van a tener que cerrar, cuántos cierres más aguantan, y la verdad es que no aguantan muchos más, ¿no? A muchos ya no aguantarán este. Entonces, la situación es que no solamente se hace, pues sí es tarde para cerrar, porque están cerrando en un punto en donde pues ya se murieron tantísimas personas y hay tantos contagios en la comunidad, eso está descontrolado, pues se salió de las manos, por completo se salió de control, ¿no? Está, pues sí, es terrible la situación, pero la cosa no es que haber cerrado antes, porque en este punto no se puede desvincular más el problema de la pandemia con el problema social y con el problema económico. No hay forma de desvincularlo más. Nos estuvieron hablando meses de una falsa dicotomía entre ver por la economía o ver por la pandemia. Y no, o sea, lo digo muy claramente. A ver, nuestras autoridades, ¿cómo nos fue con eso, oigan? Porque abrieron las cosas sin haber tomado las medidas de contención epidemiológica adecuadas, la pandemia se descontroló y la economía nunca se ha recuperado. Entonces, esta no es la forma, esta es una falsa dicotomía. Se tiene que atender la pandemia para poder aspirar a que se tenga una recuperación económica. Entonces, lo que quieren esquivar todo el tiempo es la posibilidad de atender la pandemia. Y esto no es un problema que puedan esquivar. Tienen que afrontarlo y tienen que asumir la responsabilidad de cortar las cadenas de transmisión en la comunidad, que es lo único que no han querido hacer, ¿verdad? Que es... Pues, A ver, Lauri, platicando hoy en la mañana con personas que están en diferentes rubros, ¿no? Pero fundamentalmente restauranteros. Dicen, a ver, ¿qué significa que continúe la ley seca o no? ¿Qué significa que los restaurantes deban cerrar? ¿Qué significa todo esto para la vida de muchísima gente, entendiendo el momento climático? Bueno, es que no diría climático porque tenemos un buen rato así, pero el momento tan complicado que se está viviendo. Lo que se plantea mucho es, yo les planteaba, a ver, ¿por qué no se hizo antes? No, porque estaba el Buen Fin y necesitábamos de cualquier manera recuperarnos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Lauri, ¿cómo ver todo eso? Y además el presidente una vez más diciendo no, decide Claudia Sheinbaum, yo no, cuando era público que el presidente era el que se oponía a que se cerrara. Sí, es que como se tiene que ver esto, los restauranteros pues tienen toda la razón. Es decir, de quejarse bueno, otra vez nos van a cerrar. ¿Cómo podemos permanecer? ¿Cómo pueden mantener a sus empleados con paga? Muchísimas empresas que cierran, cuando si se les dijo al principio, esto va a llevar un mes y medio, bueno, pues muchas fueron solidarias, generosas, sí, mantuvieron a su planta productiva, está muy bien, pero cuando se les dice vamos a volver a cerrar indefinidamente, y quién sabe cuántas veces más, pues la verdad es que mucha gente pues simplemente están rajando, ¿no? Porque no hay manera de sustentarlo. Entonces, el problema, Javier, de fondo, es que los cierres no son la solución. Es decir, que nos están pintando como que, bueno, la solución es volvernos a cerrar. Entonces, si esa es la solución, pues debimos haberlo hecho antes. Es cierto, si esa hubiera sido la solución, pues debieron haberlo hecho antes de que se descontrolara en esta magnitud, ¿no? O sea, de esta forma. Pero es que el punto central es que los cierres no son la solución, son únicamente una medida de emergencia de último recurso. Entonces, lo que debieron haber hecho, pero no este mes, ni el pasado, ni antes del Buen Fin, es decir, lo debieron haber hecho desde el mes de febrero o marzo, ¿verdad? Que es establecer las estrategias de contención necesarias para que hoy no estuviéramos en esta situación. Entonces, pues sí, es muy difícil para mí decir, debieron cerrar antes del Buen Fin, pues seguramente sí, ¿no? Pero pues también, como va encaminada la pandemia en nuestro país, pues mejor hubiéramos estado todo cerrado desde marzo, ¿no?
Sí. O sea, pero esa no es la solución, porque no podemos tampoco sacrificar la vida productiva de una nación, ¿verdad? Solamente porque las autoridades se niegan a tomar las medidas que se requieren para controlar la pandemia. Es decir, eso es ineludible. Necesitan controlar la pandemia y el control no viene haciendo estos cierres masivos de vez en vez, ¿no? Sí. Porque el costo es demasiado elevado. Necesitan hacer las estrategias de contención que se requieren epidemiológicas. A ver, 2 asuntos más, Lauri, para ir cerrando. Primero, la Organización Mundial de la Salud claramente deja establecido que México nunca salió de la primera etapa. Nunca salimos, ¿verdad? No, nunca. No hemos salido nunca. Sí. Sí. Eso es. Seguimos en la primera oleada. Así. En la primera oleada, para decirlo incluso como se plantea. Eso es lo primero. Y lo segundo, te planteo, se habla de 23 días. O sea, estamos hablando de mañana sábado hasta el 10 de enero. Es muchísimo tiempo. Digo, entiendo que la situación es muy delicada, pero es muchísimo tiempo. Y ahora resulta que era intrascendente el semáforo y 2 gobernadores representantes populares, no así el señor López-Gatell, hablan de semáforo rojo. Sí. Pues la realidad es esta. Sí, 23 días es mucho tiempo. Y muchos negocios van a pasar, durante esos 23 días además, acaban de perder lo que para muchos negocios representa la mejor época del año en términos de ventas, de servicios y demás, porque es la temporada navideña y de fin de año, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es muy, muy grave, sí, es muy grave. Pero la realidad es esta. 23 días no van a ser suficientes si no se hace algo más. 23 días suena mucho, 23 días se va a quedar muy corto para solucionar el problema si no hacen algo más. Los cierres, este cierre, repito, no solucionan el problema. Y la forma, es decir, la carga viral comunitaria, la dispersión de los contagios ahorita en nuestro país es tan amplia que ahorita el cierre no se va ni siquiera a sentir en las próximas 3 o 4 semanas en términos del número de casos que se va a ver diarios y de las muertes que van a verse diariamente. Esto se vería, digamos, de aquí a 1 mes y medio, 2 meses tal vez, alguna disminución, si efectivamente la movilidad disminuye lo suficiente. Sí. Pero esto, repito, va solo a disminuir momentáneamente, temporalmente, en la velocidad de propagación de contagios. Pero si no se hace adicionalmente, mientras si ya van a encerrar a la gente, ya lo hicieron una vez, nos encerraron y mientras no hicieron nada. Si esa es la estrategia que piensan hacer nuevamente, esta vez se van a tener que ir más largo que la primera porque la carga viral comunitaria es mayor. Se van a tener que ir más largo con el cierre para empezar a ver una mejoría. Eso es 1. Y 2, si otra vez piensan no hacer nada más que estar reportando a ver cómo va, a ver cómo va, a ver cómo va, ¿ok? Entonces, como va a ir, es mucho más largo que el primer cierre, y después del cierre, otra vez, en cuanto la gente empiece a movilizarse, vamos a retomar otro repunte. Ajá. Entonces, aquí el punto final es, si no toman las riendas de la contención de los contagios en la comunidad, así vamos a seguir. A ver, un asunto final que está constantemente como que en todos lados, ¿no? Se ha convertido en una constante. Parece que buena parte del problema, pues somos los ciudadanos. No lo digo peyorativamente, Lauri, sino simplemente que, como yo he insistido, estamos entre la necesidad y la necedad. Cuando uno ve la salida al aeropuerto ayer, que ha llamado tanto la atención, cuando uno ve el centro de la ciudad, y entonces también el asunto está en que se concentra más todo el asunto en la Ciudad de México que lo que se concentraría en otros estados de la República. Lo que digo, ¿qué piensa la señora Lauri sobre todo ello? Sí, indiscutiblemente para el control de este problema es una labor que debe ser conjunta
entre la población y las autoridades, sin duda. Es decir, que la población jugamos un rol muy importante, activo en el proceso de control de los contagios. Entonces, la población tiene que hacer lo suyo, sin duda, y las autoridades también hacer lo suyo, ¿no? Aquí, en nuestro caso, es que las autoridades no están haciendo lo que tienen que hacer y por eso estamos en esta situación. Ahora, la población ha fallado también. Me cuesta un poco de trabajo echarle la culpa a la población, sinceramente. Oye, no, porque, yo más, oye, no, oye, Lauri, no, que quede claro que yo lo hacía como una observación. Yo también pienso sí, que de repente nos no, avientan toda la viga cuando nos dicen que es intrascendente y que 60,000 son catástrofe, y pues también así uno dice, es. qué fregados en dónde andamos, chihuahuas. Es que donde a mí me cuesta mucho trabajo es esto. Yo no creo, o sea, dicen, es que los mexicanos somos unos irresponsables, no hacemos caso de nada, que no nos importa, que... Yo no creo que eso sea así, yo soy mexicana y yo no pienso que eso sea cierto. Lo que pienso es que se han dado muchos mensajes equivocados desde el principio. El gobierno ha tratado de minimizar el problema todo el tiempo. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, ya domamos la pandemia, ya controlamos, ya llegamos al pico, ya vamos mejor, la tendencia va en disminución, qué sé yo? Apenas hace 3 días el secretario de Salud dijo, pues sí, la mayoría de los estados no están mostrando aumentos y ahí vamos controlando, cuando la situación ahorita en el país es verdaderamente catastrófica, ¿sí? Catastrófica. Basta ver simplemente las cifras que la propia Secretaría de Salud emite. Es decir, que están hablando en contra de la propia evidencia que ellos generan. Sí. Entonces, cuando se le da el mensaje a la población, oiga, no, pues el cubrebocas sirve solo para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, ¿no? Queriendo decir, pues sí, si quiere, y si no, no, el cubrebocas. Es decir, se ha dado tantos mensajes equivocados, tantos mensajes tibios, tantos mensajes contradictorios, ¿no? Entre el cubrebocas que sí, que no, que los espacios, no se habla de ventilar espacios, cosas que podrían ayudar mucho, que cuando voy al hospital, primero fue quédese en casa y no venga hasta que ya se esté muriendo, ahora quieren decirle a la gente vaya pronto, la gente va pronto pero se les rebota del hospital porque allá tienen la instrucción de no admitirlos hasta que vienen mal, es decir, me cuesta mucho trabajo culpar a la población cuando no se le ha dado nunca un mensaje claro. Si no se le da un mensaje claro a la población, ¿cómo podemos esperar que la población haga lo suyo? Porque no sabe siquiera qué es lo suyo. Es decir, no me pongo el cubrebocas, pues sabemos muchos que decimos irresponsable, qué barbaridad, usted póngase el cubrebocas, qué sé yo. Sí, pero esa persona dice, oiga, perdón, pero el presidente dice que sus científicos le han dicho que no es necesario ponérselo. Y esto lo ha repetido por lo menos 3 veces el presidente de la República. Entonces, ¿cómo se le puede culpar a una persona cuando ese es el mensaje que se está dando, no? Entonces, bueno, pues sí, es sin duda un esfuerzo que debe ser conjunto entre nosotros, la población y las autoridades. Pero, finalmente, para que la población haga lo correcto, pues necesita recibir las instrucciones adecuadas, ¿no? Oye, y eso es lo que no ha recibido. El problema del país, lo que hace que el país esté tan emproblematizado es la Ciudad de México, porque ya de repente empieza a hablarse de verde, de por aquí, por allá. Da la impresión de que es también de nuevo una mirada como muy, incluso de los gobernadores, como muy pausada, ¿no? ¿La respuesta de los gobernadores? Sí. Sí, la respuesta de los gobernadores, pues es que la verdad es que todo el mundo ha hecho como de solaparse unos a otros, ¿no? Sí. Yo entiendo que no ha habido mucho apoyo por parte de las autoridades federales, sin duda, ¿no? Para los estados, quiero decir, ¿no? Y entonces, en algunos estados, pues sí están tratando de hacer lo mejor que pueden, ¿no? Es decir, pues no sé, Monterrey hace muchas cosas que no se hacen en otros estados, Jalisco también, qué sé yo, ¿no? O sea, han tratado de hacer lo suyo. En parte es que no han recibido pues los apoyos y el respaldo suficiente por parte de las autoridades federales, sin duda, sí. Pero también hay una dosis muy importante de eludir también la responsabilidad básica, ¿no? Que es, mira Javier, pues sí, hacer pruebas cuesta dinero, sí cuesta, pero pues tendríamos que preguntarle a todos estos cómo pueden hacer un error de cálculo, cómo pueden equivocarse en un cálculo
tan realmente lamentablemente, ¿verdad? Es un error de cálculo catastrófico lo que están haciendo, porque creen que ahorran en pruebas, pero cada vez que se hacen cierres, que se pierden empleos, simple y sencillamente, se tendría que hacer un análisis muy serio de lo siguiente. En nuestro país, la población que más se infecta y muere realmente es la población económicamente productiva. Esto es muy diferente a lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa. Es decir, que aquí la población que más se está infectando y que más está muriendo es la población entre 35 y 60 años de edad. Entonces, nada más alguien tiene que sentarse a hacer una cuenta de cuánto va a costar haber perdido a todas esas vidas que estaban justamente en la cima de su productividad, ¿verdad? Porque eso va a costar mucho también en los años por venir. Sí. Y entonces, todo esto que estamos ahora viviendo, que es no solo los cierres, los golpes a la economía, un país dolido, enlutado, etcétera, todos los golpes sociales, los niños no van a la escuela, los adolescentes no se pueden reunir, o sea, es el costo. Ahora les pregunto, ¿no hubiera sido más barato simplemente hacer esas condenadas pruebas? Bueno. ¿Que no les hubiera salido más barato? Yo pienso que sí. Yo también. Perdón, estornudé. Laurí, pues te mando saludos y pues que tengas buena Navidad. Uno no sabe si la semana que entra de nuevo brinca algo y entonces estaremos buscando a la doctora Laurí Jiménez Fibier. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo muy grande y igual, felices fiestas y saludos a toda tu audiencia. Muchas gracias. Gracias, Laurí.